Bien, en clase no habíamos podido analizar la función valor absoluto, así que les voy a grabar unos pequeños videitos con las funciones que no habíamos podido analizar. Empecemos con la función más sencilla, que es igual a valor absoluto de x. Bien, ¿qué podemos decir de esta función? La función valor absoluto, básicamente lo que nos iba haciendo era, el valor absoluto en general lo que va haciendo siempre es ir transformando todo lo que metamos acá en positivo. O sea, si poníamos igual a 5, nos devuelve, x igual a 5 nos devuelve igual a 5. Si poníamos x igual a menos 3, nos devuelve igual a 3. O sea, todo lo que está acá adentro lo va transformando a un valor positivo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo podemos pensar a esta función? Si recordamos la definición del valor absoluto, lo que teníamos era que el valor absoluto de x era si lo que estaba dentro del valor absoluto era positivo, teníamos x. ¿Sí? Esto, x, si x era positivo. Y teníamos menos x si x era negativo. Acá podemos pensar, bueno, x positivo, o también podemos pensar si es 0. ¿Sí? Bien, ahora que tenemos una función, tenemos que pensar exactamente igual. O sea, lo que estamos teniendo es, bueno, esta es la función valor absoluto. O sea, esto va a ser f de x igual a módulo de x o y igual a módulo de x. Bueno, ¿qué estamos viendo acá entonces? Estamos viendo una función por partes. ¿Cómo va a ser la función por partes? Va a ser y igual a x, si x es positivo, e y igual a menos x, si x es negativo. ¿Sí? Perdón, igual a x si x es positivo o 0. Bien, entonces, una vez pensado así, esto es una función definida por partes. Veamos la función y igual a x. ¿Sí? La función igual a x es esta que está acá. ¿Sí? O sea, lo que estamos teniendo son, para cada valor de x, me devuelve exactamente el mismo valor. ¿Sí? Si tengo 2, me devuelve 2. Si tengo 10, me devuelve 10. Si tengo 5, me devuelve 5. Si tengo 10.000, me devuelve 10.000. Lo mismo con los números negativos. Con los números negativos tenemos, bueno, si tengo menos 4, me va a devolver menos 4, si tengo menos 2, me va a devolver menos 2, etc. Bien, ¿qué es lo que vemos? ¿Cuál es la diferencia entre esta función y la función valor absoluto? La función valor absoluto lo que hacía era devolver todo lo que pongamos acá con valores positivos. Por lo tanto, lo que va a hacer es toda esta rama de acá la va a invertir. Y lo que era menos 1 ahora pasa a ser 1. Lo que era menos 3, y dando imagen menos 3, ahora va a dar una imagen de 3. Y así con todos los valores. Entonces lo que estamos teniendo es como que esta rama de acá se dobla hacia arriba y nos queda la función valor absoluto así. Ahora, ¿cómo podemos ver a esta rama? Y esta rama va a ser la opuesta de la anterior. ¿Sí? O sea, cuando tenemos números negativos, la función que vamos a tener acá es la otra parte de la función por partes. Va a ser igual a menos x. ¿Sí? Podemos ver que efectivamente es la función igual a menos x. ¿Sí? Solamente que también podemos hacer el mismo análisis. Bueno, la función igual a menos x, lo que me estaba devolviendo era para cada número su opuesto. O sea, cuando tengo menos 2 me devuelve 2. Cuando tengo menos 4 me devuelve 4. Cuando tengo 1 me devuelve menos 1. Cuando tengo 4 me devuelve menos 4. Y así. Entonces, básicamente lo que hizo también podemos pensarlo como lo mismo que había hecho hoy. Esta rama de acá la dio vuelta hacia arriba, o sea, como que la dobló hacia arriba. Entonces, básicamente conviene pensarlo así, como una función por partes, donde tenemos igual a x, o sea, esta función de acá, para los números positivos, e igual a menos x, para, o sea, esta función de acá, para los números negativos. ¿Sí? Bueno, ¿qué características
va a tener esta función. Porque, a ver, esta es la función más sencilla, igual a x. Bueno, está bien. La pensamos entonces como igual a un valor absoluto de x. La pensamos entonces como igual a x cuando x es positivo e igual a menos x cuando x es negativo. Bárbaro. Pero ¿qué pasa cuando la función no es esta, sino que se van agregando cosas adentro, se van agregando números adentro o afuera? Por ejemplo, si multiplico esto por 3 y saco el valor absoluto de x menos 2, y a esto le sumo, no sé, 1. ¿Sí? ¿Cómo hago para graficar esta función con esos datos que tenemos? Bueno, básicamente lo que podemos mirar es que la función está, como les dije, está como partida, por lo tanto va a tener un vértice. Ese vértice puede ser un mínimo, como en este caso, o también puede ser un máximo, en caso que la función esté exactamente al revés, invertida. Ahora, ¿de qué va a depender eso? Va a depender de los parámetros que vaya tomando la función. ¿Cómo podemos expresar esa función en forma general? La podemos expresar como i igual a un parámetro a que multiplica al valor absoluto de x más o menos un número, que vamos a llamarle b, y a esto le sumamos otro parámetro, que lo que va a hacer es sumar a toda la función, que vamos a llamarle parámetro c. Bien, esta es la forma general de la función valor absoluto, que se vuelve igual a x módulo o al módulo de x cuando a es 1, b es 0 y c es 0. ¿Sí? O sea, si esto es 1, esto es 0 y esto es 0, tenemos que y va a ser igual a valor absoluto de x. Bien. Ahora entonces, valor igual a valor absoluto de x es una expresión específica de esta fórmula más general, de esta ecuación más general. Ahora analicemos entonces esta otra ecuación. ¿Cómo voy a hacer para graficar, por ejemplo, esto que tengo acá? Bueno, empecemos a analizar cómo va variando, cómo hace cada parámetro, cómo varía cada parámetro a la función. Empecemos por el más sencillo, el valor c. El valor c, fíjense que lo que está sumando es directamente a la expresión de i. O sea, la expresión que yo tenga de i, si yo le sumo algo, lo que va a hacer básicamente es moverme sobre el eje y. Por lo tanto, el parámetro c lo único que va a hacer es subir o bajar a la función, o podemos pensar al vértice de la función, en el eje de la y. ¿Sí? El parámetro b, por su parte, lo que hace es modificar directamente a la variable x. O sea, lo que estamos haciendo es sumar o restar un valor a la variable x. O sea, todo esto que le vamos a aplicar la función módulo. Por lo tanto, lo que puede hacer el parámetro b es mover a la función sobre el eje de las x. ¿Sí? O mejor dicho, mover horizontalmente a la función, así enterita como está. Y el parámetro a, lo que va a hacer, al igual que en la función cuadrática, va a hacer que la función sea, la gráfica de la función sea o más angosta cuando se vaya alejando de 0, o más ancha cuando se vaya acercando al valor 0. ¿Sí? Y si esa función toma, si la constante a toma el valor 0, lo que va a pasar es que i va a ser igual a c, por lo tanto i va a ser igual a una constante y tenemos esta recta. Y si toma valores negativos, me va a invertir la concavidad. Exactamente igual que con la función cuadrática, que justamente la tengo acá. Que el parámetro a me variaba,
qué tan ancha o fina era la función, o sea, la amplitud de la función, y también si era positivo, la función tenía la concavidad hacia arriba, y si era negativo tenía la concavidad hacia abajo. ¿Sí? Entonces, y lo mismo, podemos pensar a los parámetros de la función valor absoluto de la misma forma que pensábamos a los parámetros de la función cuadrática. ¿Sí? Esto teníamos x menos x vértice, esto al cuadrado, más y vértice. ¿Sí? Entonces podemos ver que podemos pensar, bueno, ¿cómo me va a variar el parámetro b a la función valor absoluto? Y va a variar de la misma manera que variaba el x vértice a la función cuadrática. O sea, lo que va a ir haciendo es modificarlo sobre modificarlo horizontalmente, mover el vértice horizontalmente. ¿Sí? Observemos que va haciendo exactamente lo mismo. Ahora, ¿qué hace el parámetro C? El parámetro C va a ser exactamente lo mismo que hacía el parámetro y vértice. O sea, va a mover verticalmente a la función, o sea, lo va a mover a lo largo del eje de la Y, podríamos pensar. Los valores de Y que vaya tomando la función. Y la mueve enterita. Entonces, por ejemplo, si yo llevo esto a 4, me mueve, si llevo esto a 4, vamos a tener la función. Y bueno, y nuevamente, ¿qué es lo que hace el parámetro A? Hace que la función sea más angosta a medida que me voy alejando de 0, más angosta a medida que me voy alejando de 0, y más fina, más ancha a medida que me voy acercando a 0. ¿Sí? Y si me paso de 0, simplemente me va a cambiar la concavidad y va a apuntar hacia arriba, o sea, si el parámetro A es positivo. ¿Sí? Eso lo pueden ver, y es muy interesante que analicen por qué estas dos funciones tienen ese mismo comportamiento cuando están expresadas de esta forma canónica o paramétrica. ¿Por qué están teniendo el mismo comportamiento? Y básicamente porque las dos funciones se parecen mucho, son bastante análogas. Tenemos un parámetro que multiplica algo que siempre va a ser positivo, porque x menos x vértice al cuadrado, esto de acá siempre me va a dar algo positivo, porque está elevado al cuadrado. Y la función módulo siempre me va a dar algo positivo, porque justamente la función módulo y es su función transformar en positivo las cosas. Del mismo modo, ¿qué va a ser el parámetro que estoy sumando o restando directamente a la variable x? Y bueno, la variable x es la variable del eje de las x, entonces me va a como ir sumando un número o restando un número de acuerdo a qué es lo que tenga acá. ¿Y qué es lo que va a hacer este parámetro que está sumando o restando a la función, pero por fuera de todo esto? Simplemente lo que va haciendo es variar verticalmente a la función, o sea, desplazarla verticalmente a toda la función. Y entonces eso. Recuerden eso. Ahora entonces, ¿cómo hacemos para graficar esta función que tenemos acá? Bueno, primero identifiquemos los valores del vértice. ¿Sí? Tenemos que el valor de y va a ser 1, entonces va a estar acá. El valor del vértice en x va a ser 2, porque recordemos que lo está restando, o sea, va a estar por acá, el vértice. Y ahora, ¿cómo sé qué tan abierta o cerrada tiene que estar la parábola? No, la función esta. O sea, sé que acá va a estar el vértice, y sé que esto es positivo, por lo tanto se va a abrir hacia arriba. Pero ¿cómo se va a abrir hacia arriba? ¿Va a ser así? ¿Va a ser así? ¿Cómo va a ser esta función? Bueno, recuerden que, que por definición habíamos dicho que esto lo que estaba haciendo era tener dos funciones lineales diferentes y una como que era el reflejo de la otra función lineal. Entonces recordemos cómo hacíamos para graficar funciones lineales. Para graficar funciones lineales, por ejemplo, si teníamos la función igual a 3x más 2,
lo que hacemos es, bueno, identificar el 2, que va a ser por donde va a cortar, nos movíamos 3 lugares sobre el eje Y, porque acá tenemos que el 3 está multiplicando a la X, entonces 1, 2, 3 lugares, y si abajo, y nos movíamos horizontalmente a la derecha, tantos lugares como nos diga acá, o sea, en el denominador que esté multiplicando a la X, o sea, acá un valor. ¿Esto por qué? Porque 3 es lo mismo que 3 sobre 1. Bien, entonces de ahí simplemente trazábamos esta línea y sabíamos que esa era nuestra función. Esto siempre que tenemos que graficar una función lineal. Ahora, ¿cómo hacemos para graficar esto? Ya conozco el vértice, sé que esto se va a abrir para un lado y para el otro. Entonces, bueno, buscaré graficar la función que se abre para el lado derecho. ¿Qué es lo que me dice acá? Me dice que 3 va a subir, o sea, este 3 me está indicando que tengo que subir 3 lugares sobre el eje de la Y, o mejor, 3 lugares verticalmente. Entonces hago 1, 2, 3, 1, 2, 3, justo quedó acá. Y abajo tengo un 1, por lo tanto me muevo horizontalmente un lugar. Tac. Entonces, por acá va a pasar la función. O sea, la gráfica de la función va a tener esta forma. A ver si la puedo hacer. Bueno, no me sale. Ahí, algo así. ¿Cómo sé cómo va a ser la otra rama? Y la otra rama es un espejo de esta. Por lo tanto, va a pasar por acá. Y va a ser así nuestra función. Probemos si realmente es así. Pongamos al parámetro A en 3, al parámetro B en 2, ya está en 2, y al parámetro C en 1. Listo. Tenemos graficada la función. ¿Sí? Esto recuerden que les sirve para cualquier función que esté expresada de esta forma y que siempre me dé un resultado positivo. ¿Sí? Por eso es que es la misma técnica que utilizamos para la función cuadrática.